Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno estar aquí en esta tarde. Dios tiene un propósito en este día para con cada uno de nosotros. Y el principal propósito, claro está, es el de edificarnos mutuamente, alimentarnos por la palabra del Señor. Amén. Así de que yo quisiera que cada uno de ustedes ya se prepare su cuaderno, su Biblia, su corazón sobre todo, ¿no? Para recibir la palabra del Señor. Y también sus oídos que estén atentos a lo que Dios quiera hablar en este día. Así que antes de nada vamos a orar y a encomendar este tiempo en las manos del Señor, en la presencia de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tenernos, Señor, en tus caminos. Gracias porque nos has permitido, Señor, conocerte, Padre. Y en ese conocimiento queremos avanzar, Señor, cada día. Queremos aprender más de ti, de tu palabra, cuál es tu voluntad, Señor, también. Y por eso en este día te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que esté listo, abierto y dispuesto a recibir tus palabras, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones como una buena semilla. En el nombre de Jesús rechazamos lo que no es tuyo, lo que no proviene de ti, todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu buena palabra, Señor, la buena semilla plantada en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos estudiando este hermoso tema acerca de la lepra. Y no porque la lepra sea hermosa, claro está, porque la lepra entendemos que no es algo bueno ni algo bonito, y el que padece de esta enfermedad lo pasa muy mal, su físico cambia, todo se llena de cicatrices, de llagas, porque pierde la sensibilidad en su sistema nervioso. Por lo tanto, ni siquiera se da cuenta cuando a veces se está haciendo daño o cuando se quema, y por eso mismo es que están muchos de ellos llenos de llagas. Entonces no es algo bonito ni es algo hermoso, al contrario, es algo que hay que trabajar en ello. Y hoy entendemos que la lepra representa el pecado en las vidas, ¿verdad? Y por ende también no es algo bonito. El pecado es algo horrible, terrible. Si lo pudiéramos percibir físicamente, nos asustaríamos realmente de ver lo terrible que es el pecado. Entonces, acerca de esto vamos también a hablar hoy de los 10 leprosos. Esto está en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Oíd, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos aquí a ver algo bastante hermoso acerca de esta enseñanza. No es una parábola, es una historia real, es un milagro que el Señor Jesucristo llevó a cabo allí en un grupo de personas. Y algo que también valdría recalcar en este momento es que el Señor sanaba a personas de diferentes enfermedades, ¿verdad? Pero no tan relevantemente como en este momento estamos viendo, ya que habían 10 hombres leprosos, los cuales fueron sanados. Es decir, un mismo grupo de gente con una misma condición. Entonces, de este apartado podemos también nosotros sacar grandes enseñanzas, porque vemos también que la Biblia relaciona la lepra, como hablábamos al principio, la relaciona con el pecado. Luego, igual que la lepra, hermanos amados, es muy contagiosa. Si nosotros estudiamos acerca de la lepra, nos vamos a dar cuenta que es una enfermedad que se contagia, que de hecho, por eso las personas con lepra antiguamente eran totalmente alejadas, es decir, los llevaban a una aldea lejos
de donde estaba el campamento o lejos de la ciudad, para que no tuvieran contacto con las demás personas. Y aquel leproso, aquella persona que tenía esa lepra, también tenía que proclamarse inmundo, o tenía que proclamarse con su condición de pecado y gritarlo y decir: estoy de esta manera, estoy inmundo, estoy leproso. Entonces eso creaba un aislamiento de la sociedad. Entonces vemos aquí que ese aislamiento que estos mismos leprosos tuvieron, les llevó también, digamos, a juntarse y a asociarse ellos mismos. Esos 10 leprosos ya se volvieron compañeros, amigos, iban para arriba, para abajo juntos, pero hubo algo hermoso que sucedió en ellos, y es que escucharon de Jesús. Ahora, cuando ellos escucharon de Jesús, clamaron a Jesús, dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor desde lejos, cuando los vio, les dijo: vayan y se muestran al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces se asociaron para, digamos, desde su enfermedad se asociaron para escuchar de Jesús, pero luego se asociaron también para, en cierto modo, obedecer la palabra y hacer lo que el Señor les dijo: vayan y acérquense, vayan y preséntense al sacerdote. Ahora bien, en esta asociación, y fijémonos qué es una asociación. Una asociación es una unión de individuos con un fin determinado. Entonces, prácticamente ellos se habían asociado por la lepra, por su condición, por su enfermedad. Pero esto no es casualidad, ni es algo puntual allí, digamos, ajeno al resto de la palabra, sino que también nos quiere enseñar algo, mis hermanos, relevante, y es acerca de las asociaciones que nosotros a veces podemos tener con otras personas. Es decir, nosotros tenemos que analizar con qué tipo de personas yo me llevo bien. ¿Será que me llevo bien con las personas de fe, con las personas adoradores, con las personas que les gusta servir al Señor, con aquellos que les gusta predicar de Cristo y ganar almas? O por lo contrario, me asocio con personas que no son correctas. Y de hecho, vamos a ver en algunos de versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, mira, será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces, aquí ya está hablando también de asociación, ¿verdad? Está hablando de que el que anda con sabios, es decir, el que se asocia con sabios, va a adquirir digamos, de esa administración, va a adquirir de eso que ellos también tienen, de esa parte sabia que ellos tienen, lo va a adquirir, y esa persona sabia también va a tener algo que ofrecer a estos otros sabios. Es decir, va a ser algo recíproco. Yo recibo sabiduría, pero como también tengo sabiduría, la voy a dar y la voy a transmitir. Entonces esta asociación crea sabiduría, ¿verdad? Entonces esta asociación de leprosos los hacía más leprosos, es decir, no les cambiaba su condición, no les cambiaba su estilo de vida, su forma de vida, pero asociándonos con por ejemplo, con los sabios, va a cambiar nuestro estilo de vida, va a cambiar de pronto nuestra perspectiva de vida, va a cambiar nuestra sabiduría, claro está, y siendo más sabios, hermanos amados, vamos a ser transformados en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, miremos esto, de que muchas veces las personas que pecan de lo mismo pueden hallar una asociación que les hará estar más juntos. Cuando una persona, por ejemplo, es chismosa, va a estar llevándose súper bien, se va a llevar fenomenal con otros que sean chismosos. ¿Por qué? Porque se van a retroalimentar. Van a tener ese feeling, ¿verdad? Van a tener esa comunión, pero a través no de algo bueno, sino a través del chisme. Entonces, eso es lo que sucede. La lepra, digamos, el pecado, crea asociaciones. Crea asociación no buena, claro está, porque en Proverbios 22, 24 dice también la palabra del Señor: no te entremetas con el iracundo. Es decir, no te juntes con el iracundo. No te asocies con el iracundo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras. Mira esto. Y tomes lazo para tu alma. Es decir, si te asocias con el enojado, con el iracundo, con el que se está quejando siempre, con el que todo lo ve mal, con el que todo le parece que no está bien, pues mi amado hermano, déjame decirte que te vas a dejar contaminar de eso y vas a hallar un lazo para tu alma.
te va a atrapar algo que no está bien, te va a amarrar algo que no está bien, ni que es correcto tampoco. Entonces, qué importante es ver nosotros con qué tipo de personas nos asociamos, con quién tenemos compañerismo, con quién tenemos ese feeling, esa comunión. Porque aquí está diciendo también, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice la Reina Valera 1909, no erréis, no caigas en error. No te confundas, no vayas a pensar que esto es de otra forma. Esto es así como lo vamos a leer. Mira esto, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, ¿qué asociación tengo yo en las conversaciones, por ejemplo? ¿No? ¿Qué suelo conversar con la gente? Entonces, si son buenas conversaciones, igual que si me junto con los sabios, voy a adquirir sabiduría, las buenas conversaciones van a ayudarme en mis buenas costumbres para seguir en ellas, y si no tengo de pronto buenas costumbres, me van a ayudar a, por ejemplo, corregir mis costumbres. Pero en cambio, la parte opuesta a esto es que si yo tengo malas conversaciones, esas malas conversaciones van a corromper mis buenas costumbres. ¿Cuánta gente no le ha pasado esto? De que de pronto empiezan bien en la iglesia y en las cosas del Señor y en el camino de Dios, y sirviendo al Señor y hablándole a las personas de Cristo y ganando almas para el Señor, y de repente empezaron a ir para atrás y a retroceder y ya no quiero servir y ya no quiero evangelizar y ya no quiero ganar almas para Cristo y ya no quiero saber del Evangelio. Empezaron un retroceso. ¿Por qué? Porque de pronto, y a lo mejor, y normalmente es el caso, normalmente lo que sucede, empezaron a conversar cosas que no estaban bien. Sus costumbres, por lo tanto, por esas malas conversaciones, se corrompieron. Entonces, veamos otro aspecto. Al hilo de este versículo de 1 Corintios 15, 33, porque en la versión Reina Valera 1909 está diciendo que las malas conversaciones son las que corrompen las buenas costumbres, pero en la Biblia del Jubileo 2000, por ejemplo, dice, no erréis. Los malos compañeros, mire qué tremendo, corrompen el buen carácter. Esto nos amplía muchísimo más este versículo, nos amplía mucho más el panorama, porque está diciendo, en primera instancia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero luego en la Biblia del Jubileo 2000 está diciendo que los malos compañeros rompen, dañan, estropean el buen carácter, lo corrompen. Entonces, mis hermanos, si yo tengo buenos compañeros, claro está que esos compañeros van a ser compañeros que van a hablar conmigo cosas buenas y cosas correctas. Pero los malos compañeros son los que hablan las malas cosas, y por lo tanto esas malas conversaciones van a corromper mis buenas costumbres. Sagradas Escrituras 1569 dice, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter, igual que la Biblia del Jubileo 2000. Entonces, yo estudiando esta parte, hermanos, de este versículo, 1 Corintios 15, 33, la gran mayoría de versículos muestran no simplemente las conversaciones, sino que la gran mayoría de versículos están hablando acerca del compañero. Mira, el compañero que tú tengas te va a ayudar a que las buenas costumbres que tienes sean afirmadas en tu vida. O el mal compañero que tengas va a producir lo contrario, va a hacer que las buenas costumbres que tienes se corrompan. Por eso es que no podemos nosotros unirnos en yugo desigual. Está bien que podemos tener conocidos del mundo, porque son personas a los cuales debemos hablarles del Señor, pero la Biblia no nos dice que nos asociemos con ellos, ni que ni que nos unamos en yugo desigual, porque ese yugo desigual va a corromper las buenas costumbres que nosotros tengamos. Qué importante es esto también a la hora de cuando una pareja se está conociendo para casarse. Lo primero que tienen que ver, lo primero y lo más importante, es que tengan en común su fe. Es decir, que sea una persona siervo o sierva de Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas,
que sirva a Dios, que lo máximo en su vida sea Dios, entonces tú siendo del mismo sentir, va a haber una buena y correcta asociación. Pero ¿cuántas veces no pasa que aquel joven o aquella joven se enamoraron, aunque sea de aquel filisteo mundano, hijo del diablo, pero que está muy guapo, que está muy guapa, ya lo voy a cambiar, yo le voy a predicar, lo voy a llevar a la iglesia y se va a humillar delante de Dios? Y resultó que no pasó como dice en la Biblia, de que no se conviertan, no te conviertas, perdón, tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Entonces esa persona tomó esa palabra y dice, yo no me voy a convertir a él o a ella, él se va a convertir a mí, yo lo voy a llevar a la iglesia. Y luego resultó que no, que al contrario, lo que pasó fue que aquella persona le hizo convertirse a él, lo lanzó al mundo, lo hizo volver atrás. Entonces esa asociación, mis hermanos, fue para pérdida. Entonces qué cuidado y qué importante es, mis hermanos, con quién nosotros nos asociamos, con quién tenemos conversaciones y qué tipo de conversaciones tenemos, con quién yo me hago compañero, me hago amigo, con quién yo tengo feeling y con quién me llevo bien. Debo tener cuidado con qué tipo de personas me llevo bien, porque ese tipo de personas con las que me lleve bien va a demostrar si en mí hay correctas costumbres, si en mí hay cierto tipo de pecado, cierto tipo de lepra, hablándolo de esta manera, o si en mí de verdad todo está bien, todo está correcto. Entonces es también una parte a analizar, porque la Biblia de las Américas dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías, mira, ahora habla de compañías, corrompen las buenas costumbres. Entonces habla de compañías, compañeros, pero habla también de conversaciones. Entonces, ¿con qué tipo de personas me acompaño? ¿Con qué tipo de personas me asocio? ¿Con qué tipo de personas hablo? Eso me va a edificar, me va, en cierto modo, ¿no?, al hilo de esta enseñanza, me va a limpiar o me va a quitar la lepra, o al contrario, va a añadir lepra a mi vida. Qué importante, mis hermanos, poder entender estos aspectos. Entonces, de estos 10 leprosos, solamente uno, mis hermanos, solamente uno fue sanado y salvado. ¿Sí? Veamos esto, de que estos 10 compañeros de lepra, compañeros de pecado, estos 10 compañeros que se llevan bien en su misma condición, recibieron el milagro de parte de Dios. Lo recibieron, pero ¿qué ganaron los demás? Porque solamente uno fue sanado, pero también solamente uno fue salvado. Entonces, ¿de qué les sirvió haber sido sanados si luego no fueron salvados? Y así muchas veces también sucede, mis hermanos, que hay personas que van a la iglesia o que buscan del Señor por un tiempo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vale, el Señor derramó su misericordia sobre la persona. Hizo el milagro en ella, pero la persona dijo, bueno, gracias Señor, o ni gracias Señor, y se fue y dice, bueno, hasta el próximo milagro que necesite, ahí nos vemos. Entonces no hay un agradecimiento, no hay una consagración, no hay un cambio de vida, no hay un recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces a la final ese milagro simplemente le sirvió como un aliciente, algo, una necesidad, digamos así, cubierta, suplida, y ya está. Pero no se produjo lo más importante, porque el Señor vino a hacer milagros, vino a sanar, vino a limpiar leprosos, vino a dar vista a los ciegos, a dar audición a los sordos, a levantar paralíticos, a resucitar muertos, pero todo esto con el fin de traer salvación, con el fin de que las personas creyesen en Él y le recibiesen como único Señor y Salvador, no solamente con el fin de darles una mejor vida y ya está, de cambiar su calidad de vida y nada más, porque a la final, ¿de qué sirve que tengan una calidad de vida, que tengan un bienestar de vida si su alma se va a perder? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener un bienestar en esta tierra, tener una calidad de vida en esta tierra, pero si a la final su alma se va a perder en el infierno? Entonces Dios quiere hacer la obra completa. No es que Dios no quiera sanar, Dios quiere sanar. No es que Jesús no quiera levantar muertos, Él quiere hacerlo. No es que el Señor no quiera levantar paralíticos, porque eso es parte de la salvación. La salvación no solamente significa salvación del mal espiritual, salvación de la condenación eterna, sino que también significa salud, significa preservación del mal físico o espiritual. Entonces la obra de salvación es una obra integral.
Una obra que lleva no solo a que la persona reciba un milagro, una sanidad, sino que principalmente reciba su salvación. Ese es el objetivo de Dios. Y solamente de 10 leprosos, 10 personas pecadoras, como éramos nosotros, ¿verdad? Porque no debemos vernos menos que estos leprosos. Éramos igual, llenos de pecado, de inmundicia, llenos de cosas terribles. Pero a la final el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Y gloria a Dios, porque el Señor hizo ese milagro de limpiarnos, ese milagro de lavarnos con su preciosa sangre. Y no solo eso, sino que empezamos también nosotros a caminar en el camino del Señor, a disfrutar de la vida y de la gracia abundante, y a disfrutar también de este regalo de la salvación. Mira de qué cosas hermosas se perdieron estos 9 leprosos que no vinieron y acudieron al Señor. Entonces vamos a ver ahora, no vamos a hablar ya tanto de los 9, sino que vamos a ver las características de este leproso que fue sanado y que fue salvado. ¿Qué fue lo que hizo él para poder ser limpiado? Claro está, se hizo el milagro en su vida, pero no solo eso, sino que también recibió salvación. Entonces lo primero que hizo él, ¿no? Los otros hicieron algunas cosas también con él, se juntaron con él para clamar, pero lo que quiero recalcar es lo que hizo este leproso. Entonces, miremos aquí que primeramente lo que hizo él fue clamar a Dios, clamó a Jesús, le dijo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, la palabra dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí, en la Biblia de las Américas, dice: clama a mí, y yo te responderé y te revelaré, mira esto, cosas grandes e inaccesibles, mira, que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en este día? No te fijes tanto en la lepra, porque tú ya has sido limpiado por la sangre de Cristo. Ahora, fíjate que tienes acceso a la gracia, que tienes acceso a la misericordia de Dios. Fíjate que tienes acceso a los milagros del Señor, pero una de las cosas por las cuales debemos empezar para poder alcanzar esos milagros, esas respuestas divinas, precisamente es el clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Mira qué hermoso. Clama, pide, abre tu boca y grítalo si es necesario, hermanos. Algún rato quiero hablar acerca de esta específica palabra del clamor, porque es importante nosotros entender que un clamor no es simplemente: Dios, ayúdame. Mira que estos 10 leprosos estaban lejos de Jesús y empezaron a gritar: Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice aquí en el versículo 13 de Lucas 17, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero no sería un: Maestro, ten misericordia de nosotros. Sería un clamor, un grito que surgió ahí de su interior, de lo más profundo de su interior surgió este clamor. Entonces a veces decimos: Señor, ayúdame. Señor, si quieres, ayúdame. Señor, mira pero hermanos, no demostramos fe con nuestra forma de orar. No demostramos fe porque ni siquiera alzamos la voz delante del Señor para pedirle, para rogarle, para implorarle. Debemos entender que nosotros somos los necesitados del Señor, los menesterosos de Dios. Por lo tanto, debemos, amados hermanos, levantar nuestro clamor, porque cuando lo levantemos, el Señor va a responder. Es una promesa. Él dijo: clama a mí y yo te voy a responder. Clama, pide, abre tu boca, a gritos si es necesario, porque yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Salmo 145, versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Qué hermoso. Él está cercano. Tú estás invocando a Dios, estás clamando al Señor. Él está ahí cercano, escuchando. A ver qué me pide mi hijo, a ver qué necesita mi hijita, a ver qué necesidad hay en su corazón, porque yo le quiero responder. Entonces, amados, cercano está Jehová a los que le invocan. Y cercano está, no para decir: ay, pobrecito, necesita ver quién lo ayuda. No, el Señor está cercano para moverse, para correr a socorrernos, para traer esa respuesta a nuestras vidas. Entonces, segundo punto: cómo este hombre recibió ese milagro, cómo recibió esa restauración, cómo recibió esa limpieza. Mira, lo segundo es que a pesar de ser samaritano, obedeció la voz de Dios. Aquí había un impedimento muy grande. Estos otros 10 leprosos de pronto eran judíos,
eran del pueblo de Israel y conocedores de la ley, disfrutando también de los beneficios de ser conocedores de la ley. Es decir, ellos tranquilamente se podían ir a acercar al sacerdote. Pero este samaritano no podía ni siquiera acercarse al pueblo judío, porque nosotros vemos el dilema tan grande, la división tan grande, los problemas que tenían los samaritanos. De hecho, en Juan 4, el Señor hablando con la mujer samaritana, la mujer le dijo, pues es que entre judíos y samaritanos no nos llevamos, no hay una amistad, al contrario, una enemistad. Entonces él no podía ir, pero ojo a esto, porque aún a pesar de sus circunstancias, de ser un samaritano, de ser un leproso, él dijo, bueno, yo voy a obedecer. También los otros obedecieron y empezaron a caminar yendo hacia el sacerdote, hacia los sacerdotes, para presentarse delante de ellos. Entonces, en cierto modo, ellos también mostraron fe, pero este hombre tiene un punto a favor, y es su condición en contra que tenía, ser samaritano y no poderse ir a acercar al sacerdote. Él no lo vio, no vio los impedimentos, sino que obedeció. Dijo, bueno, el maestro dice que vayamos y nos acerquemos al sacerdote, asociémonos, juntémonos y vamos a obedecer al maestro. Vamos, caminemos hacia allá, vamos, caminemos hacia el sacerdote, vamos, porque algo va a ocurrir. El Señor nos dio esta palabra, algo se va a cumplir en este día en nosotros. Entonces, qué bueno es, mis hermanos amados, que ya no se asociaron para el pecado, sino que se asociaron para recibir el milagro. Qué bueno es esto. Entonces, miremos aquí. A pesar de eso, hermanos, mire, dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Él obedeció, él se metió entre los obedientes, se metió entre los que... Entonces, cuando él empezó a caminar, dirigiéndose a ese lugar, fue sanado, fue limpiado. Entonces, hay que obedecer la voz del Señor. Hay que clamar a Dios, pero también hay que obedecer al Señor, porque ellos clamaron y el Señor respondió. Pero entonces, cuando el Señor respondió, ellos también respondieron favorablemente, moviéndose a obedecer las palabras del Señor, lo que Él les había dicho. Tercero, reconoció a Jesús, mira esto, como su sacerdote, y se humilló y adoró. Mira, los impedimentos, lo que te comentaba anteriormente, esto es apasionante, esto es hermoso. Él no podía ir al sacerdote porque él no era judío. Pero entonces él dijo, bueno, ¿qué hago? Yo no tengo mi sacerdote, pero este hombre que está ahí, él es mi sacerdote. El maestro, el que me sanó, él va a ser mi sacerdote. A él me voy a presentar, delante de él yo voy a ir y él es el que me va a traer la respuesta. Entonces miremos esto, ya tenía la respuesta, pero entonces él no se presentó delante de un sacerdote humano, ¿no? Sino que se presentó directamente donde el sumo sacerdote, donde el sacerdote de sacerdotes. Ahora entendemos que también el Señor puso sus sacerdotes, sus mediadores. No estamos hablando del ámbito católico, estamos hablando del ámbito, mis hermanos, espiritual, donde entendemos que hay mediadores entre Dios y los hombres, donde hay, mis hermanos, personas que Dios ha instituido y ha puesto para que nos bendigan, para que nos ministren. Pero yo me refiero al que este samaritano tenía el impedimento de acercarse al sacerdote, pero él dijo, bueno, yo me acerco directamente a Jesús, yo voy donde Jesús y le voy a agradecer y me voy a humillar delante de él y lo voy a reconocer como mi Señor y como mi Salvador, y él va a ser mi sacerdote a partir de ahora, en quien yo crea, a quien yo le presente sacrificios. Mira qué hermoso. Entonces dice aquí la palabra en el versículo 15, igual estamos en Lucas 17, dice dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, el samaritano, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era el samaritano. Mira, volvió, adoró, glorificó al Señor. Le dijo, tú eres mi sacerdote, gracias. Gracias por la sanidad que me diste. Gracias por este regalo que me has dado. Entonces, lo siguiente, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer es reconocer al Señor como nuestro sumo sacerdote, como aquel que ya lo hizo todo por nosotros, aquel que ya derramó su preciosa sangre para que nosotros, por su sangre, seamos justificados y obtengamos perdón de pecados y por lo tanto vida eterna. Entonces, cuarto punto, ¿no? Recibió no solo la sanidad,
sino también la salvación. Se cumplió el objetivo. Es decir, el objetivo del Señor era sanar, pero para salvar. Dios quiere sanar para salvar, hacer milagros para salvar, revelarse a las vidas y a los corazones para salvar del infierno, para salvar de la condenación. Entonces lo último que hizo este hombre fue recibir. Ya está. Recuerdo, lo primero, clamó a Dios. Lo segundo, a pesar de ser samaritano, a pesar de los impedimentos, obedeció la voz de Dios. Tercero, reconoció a Jesús como su sacerdote, se humilló y lo adoró. Y cuarto punto, recibió. Entonces, si tú haces estas tres cosas, vas a tener tu corazón abierto, listo y dispuesto para recibir sanidad. No solamente para recibir milagros de financieros o de salud, sino también para recibir el milagro, hermanos, de que la lepra sea quitada de las vidas. Qué importante es este tema que estamos estudiando. Qué importante es, hermanos amados, entender que la lepra contamina, la lepra daña, la lepra destruye, daña aún también órganos vitales. Entonces, si nosotros permitimos pecado, si permitimos lepra en nuestras vidas, a la final vamos a salir mal parados. Entonces, el Señor quiere, mis amados, que seamos limpios de la lepra. Entonces, fíjate, para ser limpios, para ser sanos, para ser salvos, clama a Dios. Clama al Señor, hermano, obedece la voz de Dios, no mire las circunstancias, no mire los problemas, obedece al Señor porque Él quiere hacer milagros. Y como último punto, recibe. Es decir, ya estás clamando, ya estás obedeciendo la voz de Dios, ya estás creyéndole a Dios, pues ahora recibe. Di, Señor, recibo la sanidad, Señor, recibo las bendiciones, estoy en tus caminos, te estoy creyendo, mi Señor, me estoy humillando delante de ti, te estoy reconociendo como mi Rey, como mi Dios, como mi único y suficiente Salvador, pues por lo tanto, Señor, ahora recibo de lo que tú me das. Entonces, fue lo que hizo este hombre, recibió. Mira lo que recibió. Dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Como diciendo, ¿y el resto? ¿Dónde están? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que se humillan? ¿Dónde están los que me reconocen como sacerdote? ¿Dónde están los que me reconocen como el Mesías? ¿Dónde están? Entonces, fíjate, dice, ¿no fueron 10 los limpiados? Dice, los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor estaba maravillado. Maravillado no solamente por la actitud del extranjero samaritano, que no era, digamos así, conocedor de la ley y de las normas y las leyes de la ley, sino que era un hombre extranjero. Sí, entonces no solamente le impresionó la actitud de aquel samaritano, sino que también le impresionó la ingratitud de aquellos otros 9 leprosos que fueron limpiados. Qué tremendo es, hermanos amados, la ingratitud. Por eso mucha gente está lejos de Dios hoy. Por eso hay gente que dice, ya no quiero saber nada del Señor, ya me cansé de la iglesia, me cansé de orar, me cansé de leer la palabra, me cansé de servir, me cansé de estar dando para la iglesia, dando para Dios, me cansé de todo eso. ¿Por qué? Porque se le olvidó todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Se le olvidó todo lo que Cristo ha hecho por él. Pero alguien que constantemente está recordando de dónde lo sacó el Señor, alguien que constantemente recuerda de qué es lo que el Señor ha hecho en su vida, que ya no es un condenado, un reo de muerte, que ya no es esclavo del diablo y del pecado, alguien que lo recuerda todos los días, lo único que va a querer es hacer algo para Dios. Agradecer al Señor, consagrarse para Dios. Pero si se olvida de todo lo que el Señor ha hecho, hermanos amados, fácilmente retrocederá. Le pasaba al pueblo de Israel, se olvidaron de dónde los sacó el Señor, se olvidaron de los sufrimientos terribles que tenían en Egipto, se olvidaron de todo eso. Y se olvidaron también de cómo Dios los sacó con brazo fuerte y con mano extendida. Les hizo cruzar el Mar Rojo y los llevó hasta el desierto. Se olvidaron cómo el Señor hizo esos tremendos milagros. Se olvidaron. Y solamente recordaban los puerros y las cebollas. Entonces, mis amados, no seamos desagradecidos, porque la ingratitud va a ser igual que retrocedamos. Dios no nos quiere retrocediendo. Dios nos quiere avanzando. Entonces, mis amados, el cuarto punto es que ellos, hermano, este
este hombre recibió. Así de que hoy te invito a que recibe del Señor. Ya estás clamando al Señor, estás orando, ya estás obedeciendo la voz de Dios a pesar de las circunstancias, ya le has reconocido a Él como tu Señor, tu Salvador. Él es tu sumo sacerdote, el mediador tuyo, aquel que aboga por ti delante de Dios. Pues entonces, ahora recibe tu milagro, recibe tu bendición, recíbela, porque es tuya, es para ti. Si estás enfermo, di: recibo sanidad en el nombre de Jesús. Si estás con vicios, con ataduras, con lepra, di: recibo libertad en el nombre de Jesús. Me declaro limpio de la lepra, me declaro limpio del pecado en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo me limpia. Amado, disfrutemos las bendiciones en Cristo. Voy terminando. Entonces, debemos aprender a asociarnos con los humildes. Ya no nos asociemos con aquellos que tienen lepra, la lepra del chisme, de la murmuración, la lepra de la queja, la lepra de la incredulidad. Ya no nos asociemos con ellos. Más bien, mire, dice Romanos capítulo 12, versículo 14, dice: bendecid a los que os persiguen. Qué hermoso. Bendecid y no maldigáis. 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Asóciate con los gozosos. Asóciate, únete, sé compañero de los que se gozan y gózate con ellos. También sé compañero con los que lloran. ¿Ves a alguien sufriendo? ¿Ves a alguien que está pasando alguna situación adversa? Más siendo hermano en la fe. Asóciate con él y dile: ahí está el Señor te ayuda, el Señor te levanta. Asóciate. Y 16 dice: unánimes entre vosotros. ¿Somos creyentes? ¿Somos hijos de Dios? ¿Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Unámonos. Asociémonos en la fe. Asociémonos en lo correcto. Asociémonos a hablar palabras correctas. Y luego está diciendo: no altivos, sino asociándoos. Ah, no, creí que esa palabra hubiera estado en la Biblia. Claro, porque mire, te recuerdo lo que significa asociación: unión de individuos con un fin determinado, con un mismo fin, con un mismo anhelo, con una misma visión. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos el anhelo, la visión de llegar y alcanzar las promesas de Cristo eternas, ya estar eternamente y para siempre con Él. Tenemos ese mismo fin. Entonces está diciendo que entre nosotros estemos unánimes, que no nos dejemos dividir, que no nos dejemos que pongan enemistad entre nosotros, que no dejemos que nos separen, que nos aparten. No, al contrario, unámonos, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Tú busca entre las personas que están a tu alrededor. ¿Quién es humilde? Asóciate con él. ¿Quién realmente ama a Dios, quiere las cosas de Dios, habla fe, habla bendición? Asóciate con él. Métete ahí con él. Entonces, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Termina la palabra. Entonces, amados, yo les invito en este día a que abran su corazón a recibir esta palabra del Señor. Dios nos ha llamado a limpieza, a santidad, pero también nos ha llamado, mis hermanos, a recibir de sus bendiciones. No las despreciemos, no las rechacemos, no pensemos que son para otros y para nosotros no. Que este que ora más es el que más va a tener, o el que ayuna más es el que más va a tener. Gloria a Dios por la oración, gloria a Dios por el ayuno, pero mis amados, es la gracia de Dios la que nos accesa a todas las bendiciones del Señor. Entonces, miremos este leproso, qué cualidades tuvo, qué proceso llevó para recibir su milagro, no solamente de sanidad y limpieza, sino también de salvación. Entonces, hagámoslo, pongámoslo en práctica, mis hermanos, y vamos a ser grandemente bendecidos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te pido que esta palabra sea guardada en los corazones, Señor, y que nos encamine también, Señor, a lo correcto. Que tengamos ese cuidado, Señor, con las amistades, con los compañeros, también con las conversaciones, Señor Dios mío, para que no entre, Señor, la lepra en nuestras vidas. También que llevemos a cabo, Señor, estos pasos que llevó este leproso, Señor, de clamar a ti, de reconocerte a ti como Señor, como Salvador. Dios mío, también de estar ahí, Señor, recibiendo, Señor, de tus bendiciones, no viendo, Dios mío, obstáculos, sino que
principalmente obedeciendo tu voz, Señor amado. Gracias te damos. Yo te pido bendición para mis hermanos, provisión sobrenatural y gracia sobreabundante en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.